Hola, buenos días o buenas tardes. Estamos comenzando el segundo episodio o capítulo de este podcast, este ciclo que hemos denominado Desafíos Globales Contemporáneos. Estamos junto a Christian Breitenstein. Bueno, ya hemos hecho la presentación en la introducción. El doctor Christian Breitenstein está en Alemania y ahí es un gran experto en los temas que tienen que ver con la geopolítica, así que vamos a ir charlando de diferentes cuestiones que fuimos presentando ya el otro día y hoy nos toca el tema de las migraciones. Bienvenido, Christian. Bueno, gracias Jerónimo, un placer nuevamente estar contigo y la verdad que jerarquizar la charla y también me es de mucha utilidad para mí. Muchas gracias, Tus Cristian. preguntas Bueno, y tus observaciones. muchas gracias. Bueno, Cristian, hoy tenemos el tema migraciones, así que adelante. ¿Por qué lo ponemos primero, no? Porque tenemos una serie de temas que elegimos, ¿no? Migraciones, crisis económicas, guerras, los problemas en las decisiones internacionales, un poco queriendo mostrar cómo está el mapa del mundo, no en términos de problemas, sino en términos de desafíos, y cómo esos desafíos afectan la vida concreta de la gente, de las personas en cada lugar. Y este quizás es uno de los fenómenos más visibles. A partir de la globalización de los medios de comunicación, vemos mucho más fuerte las imágenes, ¿no? De gente migrando hacia Europa o migrando desde Centroamérica hacia Estados Unidos, ahora con los debates de que tienen que regresar y debates muy intensos en términos políticos de qué hay que hacer con los migrantes, las políticas de integración, las políticas de regreso o de extradición al lugar de origen. Se instaló no solo en el debate de la agenda de la cotidianeidad, sino también que generó esta situación, al menos en Europa, y bueno, en Estados Unidos también, generó una fragmentación del sistema político tradicional, porque han emergido a partir de esta problemática concretamente partidos no tradicionales que han querido representar una opinión creciente de la gente o resistencia a determinados movimientos. Entonces, por eso consideramos interesante plantear este tema. Primero, para hacerlo didáctico, lo más didáctico posible, ¿qué entendemos por migración? Ujú. Es el movimiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otro país, otro lugar, ¿no? Cruzando las fronteras. Y técnicamente, porque hoy nos va a tocar dar números y vamos a tratar de ser pacientes para esos números poder elaborarlos y no quedarnos en ellos nada más, pero son muy interesantes. Eh, Según los números o los datos oficiales, deben permanecer más de 12 meses en el lugar donde van. Es decir, Perfecto. un, claramente que una persona que se moviliza a menos de 90 días es un turista, ¿no? Una, una persona que se moviliza un poco más de 90 días, quizás con una visa de trabajo temporal, pero tiene su deseo de volver a su país. Bueno, en los números que vamos a ver, esa persona técnicamente no es migrante. ¿Mm? Y estamos hablando de migraciones voluntarias. Hoy existen, lamentablemente aún, migraciones violentas y forzadas, pero son, gracias a Dios, mucho más reducidas que las que ocurrieron en 2 siglos atrás, ¿no? Con los movimientos básicamente africanos hacia América y hacia África y hacia Norte y hacia Sudamérica. Entonces, esas migraciones forzadas no están contempladas, existen porque hay bandas y mafias organizadas para esos aspectos, pero gracias a Dios son minoritarias. Entonces, hablamos en los números de las migraciones voluntarias, de gente que quiera permanecer, y no hablamos del lugar donde nació. Yo, por ejemplo, vivo hace 10 años en Alemania. ¿Mm? Ujú. Yo cuando migré de Argentina, donde nací, a Alemania, fue una migración de un lugar a otro. Ahora, si yo ahora regreso a Argentina, es una migración más porque ya pasé más de un año en Alemania. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Eh? Es un ejemplo para que sepamos de qué concepto nos metemos, ¿no? Hablamos. Ahora vamos
algunas cuestiones. Yo decía, hay aspectos sociales muy importantes, aspectos políticos que son consecuencia de esto, aspectos económicos. El fenómeno de la migración tiene un sinnúmero de efectos, de causas y de efectos que es interesante analizar. Eh, Cuando uno ve los números, o mejor dicho, la impresión que uno tiene es que el fenómeno migratorio estalló en el mundo, ¿no? Que la gente Sí. huye despavorida de regiones hacia fundamentalmente lugares de mejor calidad de vida. Bueno, Ujú. voy a relativizar un poco eso. Primero Bien. porque el mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Ujú. Primer país en cantidad de habitantes es India, que ya superó a China, por muy poco, pero lo superó, 1.400 millones cada uno. O sea que de Asia cercano hasta el Asia más lejano tenemos más de la mitad de la población mundial. Ahora, de los 8.000 millones, ¿cuántos son los que migran, por decir de una manera? ¿No? ¿Cuántos son? Y la Oficina Internacional de Naciones Unidas de las Migraciones, que es la agencia oficial que contempla esto, hoy está hablando, al 2024, en realidad, de una cifra cercana a los 300 millones de habitantes, 300 millones de personas. Es decir, en porcentaje, para que te veo que estás queriendo sacar números, es Sí, sí, el sí. 3, es el 3,7%. Es decir, la gente que migra del total de la humanidad es el 3,7%. Cualquiera quizás de nosotros hubiésemos pensado que era mucho más, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Como dato. Ahora, ese dato hay que complementarlo con otro que también me resultó muy interesante, que es cuánta gente permanece en su lugar, a ver, no voy a decir de nacimiento, pero en su país de nacimiento. Ujú. Y las cifras son interesantes porque llegan casi al 95% de la población. Es decir, la gran mayoría de la población humana no es migrante en Claro. términos técnicos, sino que intenta permanecer en los lugares donde nació, en los lugares, en los países. Hay otro Sí. fenómeno que no vamos a hablar en este tema hoy, pero es la migración interna. Ok. Y es un fenómeno interesante porque, por ejemplo, como dato, te lo tiro, hay al 2022, no es tan viejo, pero hay 70 millones de personas en el mundo que migran internamente. Ujú. Eso es un fenómeno natural, pero igual sigue siendo muy mínimo el número, 0,87, no llega al 1% de la Ajá. población mundial que migra internamente. Claro, Cristian, si pusiéramos a la población mundial en una fila Ujú, y vamos haciendo cortes de cada 100 personas, como mínimo 95, ujú. a los 50 años, que es lo que yo voy a cumplir dentro de unos meses, va a estar en el mismo lugar en donde nació. Es como Así muy es, impactante eso y yo te diría así que es, desarticula, digamos, gran parte de los discursos que están detrás de el debate sobre las migraciones, aunque es cierto que ahí alguien podría venir y decirnos, aunque sea cierto ese gran número, después podríamos tener focos con altos niveles de migración, que ahora los vamos a ver si es que efectivamente exacto, existen. exactamente, exactamente. Sí, que sea un porcentaje menor a la idea que uno tiene, no quiere decir que el problema o el desafío no sea menor. Porque, a ver, para no seguir con números por ahora, pero luego vamos a ir con algunos números. Eh, la gente, ¿por qué migra? Mayoritariamente migra por problemas económicos y Ujú. sociales, es decir, buscando una mejor calidad de vida. Se ha incrementado en los últimos tiempos el impacto climático de las decisiones por las cuales migran, es decir, que es otro de los temas que vamos a ver en alguna otra charla. Los desastres ambientales han hecho que también sea un factor que antes quizás no estaba tan fuerte. Pero antes de avanzar, te quería mencionar algo en términos comparativos, porque en la década del 70, tengo dos datos, de la década del 70 y de la década del 90, cómo estaba el porcentaje este de migración a nivel mundial. Y en la década del 90, hoy estamos en un 3,7, dije más o menos. Sí, sí. En la década del 90 estaba en un 2,8, es decir, era menor. Y en la década del 70 estaba en un 2,3. Es Ujú. decir,
si bien los porcentajes son pequeños, es cierto que en las últimas 3 o 4 décadas, la migración o los porcentajes de gente que tiende a migrar se han incrementado. Ujú. Es decir, no ha llegado a duplicarse, pero podríamos casi acercarnos a una duplicación, contando también otro fenómeno que son los refugiados y los asilados. ¿Mm? Los refugiados y los asilados forman parte de otro segmento porque responden no a condiciones voluntarias, básicamente, sino a persecuciones por razones Ujú. políticas, ideológicas, guerras, eh, o condiciones extremas de alguna naturaleza, ¿no? Y eso sí se ha incrementado y bastante. Pero insisto, en el número final, hoy no parece tan significativo, pero en comparación con las últimas décadas, sí, sin duda se incrementó, casi se ha duplicado. Ujú. Ahora, vamos a analizar un poquito más el fenómeno de la migración, si me permitís, Jerónimo. Sí, Pueden, sí. pueden notar, tenemos un mapa ahí, un mapa que simplemente para los que nos van a escuchar, claro, no van a poder ver el mapa, pero simplemente vamos, es un portal, ¿no? Un portal de Migration Data, ¿eh? Migration Data Portal. Y lo Sí, que muestra, si sí, uno pone en el buscador de Google Migration Data Portal, enseguida va a ingresar a un sitio donde hay muchísima información vinculada a las migraciones y donde se va a encontrar este mapa que para los que están en el formato podcast, nada, vamos a ir acompañando lo que nosotros vemos en la imagen y también quienes nos siguen por YouTube. Pero digo que para ampliar, tanto quienes están en YouTube o los que nos siguen en el Spotify, en el podcast, pueden ingresar a Migration Data Portal y ahí van a tener toda la información. exactamente. Simplemente esto es un segundo para mostrar una cosa concreta. Ahí está, prácticamente casi todos los países del mundo tienen puntitos celestes. Esos puntitos celestes reflejan dónde la gente migra. ¿Mm? Es decir, esos puntos celestes son los receptores de inmigración. Ahora, los puntos son más pequeños o más grandes. Ujú. Donde más grandes son es donde más migrantes van. Entonces uno ve, ¿sí?, a simple vista un mundo que está lleno de puntos. Es decir, la gente migra aparentemente a todos lados. Exacto. ¿Eh? Pero cuando uno ve la dimensión de los puntos, ve con claridad que hay lugares donde son claramente más receptores que otros. Estados Unidos es el número uno, claramente, el mayor receptor del mundo en materia migratoria. Luego seguramente está Europa, por lo que vamos a ver ahí. Y luego hay países como Emiratos Árabes Unidos, como Australia. Los Emiratos es Ujú. una cosa muy particular porque el 90% de la población es Claro, migrante, pero claro, eso es un claro. fenómeno muy extraño, no se hace un caso de eso. De Eh, lo, ah, de lo que estamos observando, Cristian, si miramos el caso argentino, por ujú, ejemplo, aparecen prácticamente 2 millones de sí, migrantes, pero si miramos Brasil, sí, para lo que es Brasil como país en sí, términos territoriales y también poblacionales, que debe andar por los 200 millones de habitantes, sí, Brasil tiene solo 1 millón de migrantes. O sea que muy inferior, hay muy poca gente que muy va a inferior. Brasil en términos relativos, ¿no? Totalmente. Puede que tenga que ver con el idioma, Mm, puede que tenga que ver con que las migraciones, en el caso de Argentina, Chile, han sido más de regiones latinoamericanas, fundamentalmente Venezuela. claro. Entiendo que el idioma ahí puede jugar un rol, pero Argentina también, ahí no figura en el mapa, o al menos hay que ir a otro nivel de información, pero han emigrado desde Argentina hacia otros lados 1 millón de personas en ese mismo periodo. ¿Qué quiere decir? Que en el neto quedó 1 millón de más. Pero ese es un fenómeno que también hay que analizar, ¿no? No solamente las personas que entran, sino las que salen. Pero Bien. acá están solamente las que entran. Pero simplemente esto es una curiosidad para que el que tenga interés lo vaya a buscar y que vea que está bastante repartido y que es cierto que hay países que son altísimamente mucho más receptores que otros. Ah. Si miramos, por ejemplo, el caso de España, que siempre es una Ujú, referencia para América Latina en ujú. general y para la Argentina en particular, España aparece allí con 7 millones de Así es. personas. Esto es que multiplicaría por 6 o casi por 6
la cantidad de migrantes respecto a la Argentina con poblaciones relativamente similares, ¿no? Exactamente. El caso de Alemania también aparece con 15 millones y una población, Cristian, ayúdame, pero debe andar por los 85, ¿no? Sí, señor. No, Sí, 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 más de 80 no. millones. Con lo cual también ahí el impacto sería mayor. O Reino Unido, que tiene 10 millones Ujú. y una población de, bueno, Reino Unido no debe llegar a 80, ¿no? Debe andar por No, ahí. sesenta y Ah, cinco debe estar, sí. 65. Bueno, pero esto en el mapa, quien tenga particular interés, ahí sí puede encontrar en Migration Data Portal toda la información de cada uno de los países y que también sirve para el análisis, porque claro, después cuando empezamos a incorporar el resto de las variables, es bueno hacerlo a partir de datos mucho más que de discursos. Exactamente. Hay un fenómeno que ahora sí vamos a ir al tema más complejo de los efectos que genera también el fenómeno migratorio, ¿no? Porque es cierto que la mayoría de los que migran van de lugares más pobres relativamente a lugares más ricos relativamente, ¿no? En busca de mejor calidad de vida. Eh, y es cierto que los países receptores, sus economías necesitan para sostener sus niveles de crecimiento de estos migrantes. Hay un dato muy esclarecedor de la consultora McKinsey que dice que entre el 40 y el 80%, es una brecha muy amplia, entre el 40 y el 80% del crecimiento del empleo, o sea, de generación de empleo en los países de la OCDE en los últimos 15 años está directa o indirectamente vinculado a la migración. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubieran venido migrantes, el nivel de empleo hubiese caído, el nivel de ocupación, y por lo tanto el nivel de servicios y por tanto el nivel de productividad de una economía. Hablamos de los países desarrollados, es decir, todos sabemos que la población, el envejecimiento poblacional de los países que tienen mayor calidad de vida es muy claro, no hay una tal pirámide, hay barras paralelas que hacen que todos los países actualmente receptores necesiten para mantener su productividad y su crecimiento económico de migración. Y ahí Dato, déjame sí, perdón, una pastillita, ¿no? por Cristian, favor. que históricamente nosotros desde esta parte del mundo, desde el sur del sur, veíamos la problemática de la caída en la tasa de fecundidad, esto es la cantidad de niños o niñas que nacen por mujer, como un problema básicamente europeo. Nos espantábamos cuando veíamos aquellas tasas de 1,1, 1,2, cuando se necesita 2,1 para la tasa de Así es. reemplazo. Y hoy en la Argentina, si uno proyecta los datos respecto del último censo y lo que podría ser el próximo, ya estamos hablando de una tasa de fecundidad claramente negativa, pero que no Ajá. superaría el 1,4, con lo cual ya no es un fenómeno europeo, sino que es un fenómeno argentino que necesitamos para sostener productividad y sostener la economía a migrantes, pero además el otro aspecto que quería incorporar es si la denominada clase pasiva es cada vez más grande y vive cada vez más tiempo, necesitamos Exacto. más recursos para sostenerla Más y aportantes. más aportantes. Claro, Exactamente. 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 Ese es hoy la discusión actual con el gobierno de coalición en Alemania. Una de las discusiones. ¿Cómo sostienen la renta, es decir, el sistema de pensiones o de jubilaciones en el futuro? Y claramente se necesita un poco de todo. Ahora, hay otro. Ese es el efecto primario macroeconómico claramente que describo. Hay otro efecto que es muy interesante y creo que es un dato que te va a hacer muy interesante también a vos. Eh, los migrantes cuando migran envían, ahorran, envían dinero a sus países de origen. Y resulta que cuando uno ve los números que envían a sus países de orígenes, te lo voy a decir rápidamente, el número alcanza los... Ahora justo se me perdió la hoja, ¿ves? Es como corresponde. Estas son las, Acá está. históricamente se conocía como remesas, ¿no? Los remesas, técnicamente el nombre es de remesas. Bien. Técnicamente. Y las remesas suman más de 600 mil millones de dólares. 600 mil millones de dólares. Eso por ahí es una cifra que la gente no la puede mencionar. Pero si la comparamos con esto que te voy a decir, sí la puede mencionar. Es 3 veces mayor a Ujú. toda la ayuda al desarrollo de los países
desarrollados hacia los países no desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay, los países desarrollados con buen tino y con buena idea generan políticas para desarrollo, para promover fondos de cooperación. Esos son solamente un tercio en su totalidad de todo el monto que los propios migrantes reenvían a su país, con lo cual generan también un reflujo positivo de dinero en sus propios países. Eh, y el tercer tema, que me parece también interesante de mencionar, tiene que ver, que es la tercera contribución que se hace. Esto es interesante porque, bueno, es al fin y al cabo lo que va a buscar el inmigrante. El inmigrante va con un objetivo, que es mejorar su Ujú. calidad de vida, mejorar su prosperidad individual. Pero uno dice, y está bien, se entiende, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se ha modificado el sistema de desigualdades a nivel global? Porque no estamos hablando hoy a nivel global de clases sociales, altas, bajas y pobres, sino que lo que determina la pobreza o la riqueza de una persona, en su gran mayoría, es el lugar donde nace. Ujú. Es decir, hay condiciones lamentablemente territoriales que por pertenecer a países en vías de desarrollo o no desarrollados, y condicionan al menos, es lo que dice esta estadística, en un 50% su nivel de ingreso. Ujú. Es decir, no es lo mismo nacer en Nigeria o en el Congo o en Ruanda que nacer en Argentina, en Chile o en Paraguay, o nacer en Francia o nacer en Polonia. Digo, pero hay una división internacional donde claramente el lugar donde uno nace determina. Entonces, el hecho claramente positivo para aquel que emigra es que puede mejorar o podría mejorar su situación individual. Ahora bien, eh, dijimos que no te quería abrumar con números. Eh, Podríamos mencionarte estadísticas, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de los chicos que inmigran, hoy son aproximadamente el 13% de la población migrante. Qué grande. Antes eran más, sí. Ujú. Los jóvenes están en el 11%, mujeres y hombres más o menos parejos. Esos son datos Bueno, en el de mujeres y hombres más o menos parejos es un dato interesante, porque en el discurso, llamémosle antiinmigratorio, por lo general se menciona que quienes migran son exclusivamente varones jóvenes, eh, exactamente, y por lo tanto eso daría pie a un estado de sospecha general sobre el migrante, porque parecería que los que migran en definitiva podrían tener otro objetivo que no sea, en exactamente. términos colectivos, que no sea el de mejorar su nivel de vida. Y ahí también, Cristian, es cierto que el lugar en donde uno nace claramente predetermina en gran medida, porque uno podría preguntarse, no sé, la migración de un odontólogo argentino a España, por ejemplo, ¿no? Si esa persona en la Argentina se desempeña profesionalmente, tiene un trabajo estable, ¿por qué migra? Y ahí viene Ujú, la explicación, porque su expectativa es que al lugar hacia donde va a mejorar algo que a lo mejor a la vista de otros ya es bueno, no, no así es. importa. La motivación de la migración es la misma de aquel que dice, donde estoy no como y donde voy a comer. Exactamente, por eso siempre hablamos en términos relativos, es decir, ¿no? Que en esa hay siempre esa brecha de expectativas que uno intenta satisfacer con ese movimiento. Vos mencionaste España, ahora me acuerdo, pero España de acá al 2050 se estima que necesita para el personal de servicio médico y enfermería más de 120.000 personas. Eh, Es entre médicos y enfermeras. Alemania ni hablar, están en misma situación. Hoy te digo que Alemania, el país número uno de Latinoamérica que migra a Alemania y a España es Colombia. Ujú.
¿Mm? Segundo, en el caso español, no sé si ya no están los venezolanos. Es decir, han un poco reemplazado a la Argentina, está cuarto o quinto, no está, uno piensa que España está lleno de argentinos. Sí, sí, sí. Ahí habría que ver, Cristian, no sé qué información tenés vos. Yo, en el caso de España, pasan muchas veces que personas que nosotros consideraríamos argentinos y son argentinos, al migrar con pasaporte español o con documentación española, yo no sé Es si el cierto, Estado español hoy los considera migrante o no. es cierto eso. Bueno, es buena pregunta y no estoy seguro de saber responderla, porque una cosa sería lo jurídico claramente ingresa con pasaporte europeo y no es un extranjero. Yo lo que en su momento pregunté, porque lo que era bastante impresionante era algo así como el 70% de los argentinos que emigran a España van con pasaporte europeo, pero Claro. italiano. Sí, Con lo cual sí sería considerado un migrante, puesto que sería un claro. italiano viviendo en Italiano. España. Pero igual tenés un porcentaje importante de gente que tiene pasaporte español y que no se, es considerado un nacional, digamos, ¿no? En el Sí. caso, yo no sé cuántos países por ahí pueden tener las tasas de de Argentina, no sé, quizá Uruguay, pero numéricamente va a ser bajo. Que tal vez Chile puede tener también mucha migración española, llamémosle nueva, ¿no? Lo que Con pasa la es que ley de... ahí creo que hay que distinguir dos cosas, la nacionalidad y la residencia habitual. Es decir, supongamos que un español nacido en España migra a Argentina, por decirlo de una manera. Es español de natural, nativo, no por opción. Reside unos años en Argentina, eso ya es una migración. Exacto. Y luego decide volver a España, eso es otra migración. Otra Es migración. decir, lo que importa a los efectos de la Oficina Internacional de Migraciones de la ONU, son los datos de movilidad. Bien. No está determinado por la nacionalidad, sino por dónde residía anteriormente en forma habitual. Bien. Entonces, si reside en otro lugar durante los próximos 12 meses, eso se considera Perfecto. una migración. Perfecto. Perfecto. Bien. Pero me parece que lo que queda acá, claro acá, Cristian, es la necesidad de los países de recibir migración. Yo diría, hoy por hoy, los desarrollados seguro y los en vías de desarrollo también ahora, y si no muy prontamente, ya no requieren solamente para trabajos manuales, para trabajos, no sé, si se quiere, de Ujú. primera necesidad, también para el campo de lo profesional. Absolutamente, absolutamente. Pero aquí viene el otro tema que quería compartir contigo, que tiene que ver precisamente con esto. Porque al fenómeno de migrar le viene la otra cara, que es la integración. Bien. Es decir, para que para que esto resulte, digamos, para que este proceso, como lo planteamos en abstracto, los países receptores necesitan de la migración, las familias y las personas que emigran quieren mejorar su calidad de vida y además retornan remesas al país emisor. Bueno, para que eso cierre, tiene que haber una integración, ¿no? Y políticas de integración. Y acá hay todo un debate que también tiene ribetes políticos y también ha jugado rol en las últimas elecciones en todos lados. ¿Eh? Pero hay algunos que consideran que la integración es la asimilación. Es decir, que aquel que migra tiene que dejar de lado su cultura, su origen, y adaptarse totalmente a la cultura existente. No. Esos ya son lo que más buscan la asimilación, ¿no? Como dijimos. Hay otros más abiertos, que es la teoría que prima, que la integración es un camino de doble vía. Es decir, está un poco la adaptación o la forma de ver cómo se adapta el que migra a la sociedad, pero también está cómo la sociedad receptora también tiene que adaptar algunas de sus matices culturales. No va a cambiar su idioma, no va a cambiar sus reglas de juego o de conducta, no va a cambiar, pero vemos que en términos de tolerancia religiosa, a veces ocurre en las aulas, se lo ven ejemplos en Francia, básicamente, en Alemania también, pero que pueden ingresar a aquellos de otra religión con sus túnicas, con sus... ¿Eh? es decir, hay mecanismos donde en realidad funcionaría de las dos vías. Y hay otros que, aún mucho más interesantemente, sostienen que es
es de varias vías, porque no es solamente que el inmigrante se tiene que adaptar, no es solamente que la sociedad receptora tiene que hacer algún esfuerzo para tolerar y comprender otra cultura, Mm. sino que además confluyen diversas culturas en el mismo lugar. No es que es unidireccional, no es que a España van solamente argentinos, no, a España van argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos, y Bien, van alemanes, y van... Y Argentina es un gran ejemplo de eso, ¿no? claro. No sé si a vos te pasa, esto es anecdótico, pero cuando yo hablo argentino en algún lugar de Europa, la primera pregunta que sale es, ¿ustedes dónde son? ¿De Italia? Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Y por qué? Si el lenguaje es español. Porque Claro, en eso se han mezclado, exacto. por así decirlo, Sí, la musicalidad de la la lengua. musicalidad, el tono, la gesticulación de las manos, Sí, italiano, sí, con inmigrantes de origen alemán, sí, 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 sí. turcos, Sí. judíos, españoles, que No, claro. impusieron su idioma, pero no la comunicación del No, idioma. no, de hecho, nosotros, o sea, cuando íbamos al colegio y se hablaba de la teoría del crisol, ¿no? Esto del melting pot, ¿no? Una licuadora, metieron gente de todos lados, se apretó play y salimos los argentinos, que si uno mueve el árbol genealógico cae de todo, ¿no? Crecimos un poco con esa idea, pero también crecimos con la idea de que éramos una mezcla entre españoles e italianos. Y yo creo que esa experiencia nos cambia a los argentinos el día que conocemos Italia. El día que conocemos Claro, Italia decimos, no hay ninguna mezcla, somos no. italianos. O sea, yo cuando fui a Roma por primera vez dije, estos somos. A Sí, los gritos, la gente en la calle, ¿no? Te toca la bocina del auto, acelera para que no se te ocurra cruzar una esquina, ¿no? Bueno, y creo que eso tiene que ver con la riqueza que uno puede ver que generan las migraciones, ¿no? sí, absolutamente. Como la batalla cultural, digamos, la ganó Italia, ¿no? En este proceso. Absolutamente. Yo creo que tiene que ver con la que la segunda, o las dos grandes olas migratorias argentinas fueron dominadas por italianos, ¿no? Sí, Entonces, sí, el gran salto poblacional vino un poco de la mano, y eso me parece que además con la centralidad porteña, porque si uno dice, che, ¿cuántos italianos había, no sé, en Catamarca? Probablemente en términos porcentuales mucho menos de lo que había en Buenos Aires, pero como manda Buenos Aires, en el puerto, finalmente, claro, ¿no? claro, claro, claro. Pero bueno, es muy interesante porque esto que vos planteas, Cristian, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo de la cuestión porque, migratoria, ¿no? Porque quedan todavía muchas cuestiones a plantear, ¿no? Pero en el caso puntual europeo actual, ¿no? Que vos decías, Ujú. bueno, esto tiene su correlato en lo político, porque ahí aparecen, si se quiere o se retoma aquella viejísima idea del choque de civilizaciones o las teorías de Adriana Falaci luego de la isla, el riesgo de la islamización de Europa, y entonces ahí aparecen como cuestiones que tienen su correlato en lo político, y entonces va quedando de lado un poco la riqueza que le puede aportar a un país el fenómeno migratorio. Sí, absolutamente de acuerdo. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos, no sé, interesantes que seguramente vos has visto en Alemania. Uno, Berlín. Ujú, Vamos a decir, hay un barrio que se llama Kreuzberg en Berlín y que si uno lo recorre es prácticamente una Little Istambul, ujú. ¿no? Sí, Es sí. decir, se habla alemán a veces, ¿no? Ujú. A veces, pero la cultura, los lugares, era un barrio de obreros turcos que fueron invitados de la Segunda Guerra Mundial. Hay 5 millones de turcos más o menos en Alemania. Y claramente se quedaron en lo que se llama un gueto. Hoy es un barrio colorido, multicultural, Sí, 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 pero, sí. pero la forma de gueto es un problema. Tarde o temprano es un problema. Y te pongo otro ejemplo. En Múnich, donde yo vivo, enfrente de mi casa, que es un barrio residencial, enfrente, hay lo que se llama un grupo de viviendas sociales. ¿Mm? Ujú. Pero no son dos viviendas, debe haber 50 viviendas, 60 viviendas. A 2 cuadras hay un hogar de ancianos, que sería Ujú. otro lugar donde gente de distintos orígenes va a pasar el final de su vida.
Ujú. A la vuelta hay jardines de infantes, donde uno ve los chicos de distintos colores y orígenes Claro. recorriendo. Y enfrente de ese lugar social hay viviendas, que no es el caso mío, aclaro, pero unifamiliares, yo vivo en un departamento, Mm, unifamiliares que son costosísimas, es decir, son, diría, casi casas de ricos. Entonces mm, uno dice, ¿cómo es posible esto, esta convivencia? Porque es convivencia de clases sociales, hay ujú, convivencia de orígenes, etnias o procederes, porque yo cuando iba a pasear a mi perro, pasaba por las viviendas sociales y ujú, escuchaba que hablaban otro idioma, en su gran ujú. mayoría. Y sin embargo, la convivencia es posible y no es política de gueto, eso es una integración en el marco urbano concreto. Entonces, lo mismo con el jardín de infantes y con las escuelas. Yo te diría que vos ves un grupo de pequeños chicos hoy de Alemania, la etapa primaria, no, ni hablar de la secundaria, pero te diría que el, étnicamente me refiero a color de la Sí, sí, piel, sí. entonces, Sí, 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 sí. 60% no son alemanes. Claro. Y son todos alemanes. Claro, Y son no, no, todos. claro. Bueno, vos ¿Entiendes? sabés que ahí, Cristian, hay un aspecto que es interesante, que, claro, ¿cómo le llega esto, toda esta cuestión, en qué momento le llega a las personas que por ahí no, nada, tienen su vida laboral, su profesión, no están en el campo académico ni en el campo, y sin embargo hay un momento que es el Mundial de Fútbol donde esta cuestión aparece por la composición de las selecciones, Claro, ¿no? exactamente. Uno mira la selección de Francia. Sí, Y ahí es donde empiezan a aparecer estos temas. Pero acá, por ejemplo, llamó mucho la atención cuando en aquel mundial, que lastimosamente para nosotros, Alemania en el 2014 le gana la final a Argentina, ujú, en donde hubo dos o tres jugadores de la selección alemana que se reivindicaban como turcos más que alemanes. Y esto sí, después trajo sí, sus sí, polémicas con algunos de los sí, jugadores, ¿no? sí. Y entonces, claro, acá, si un jugador de la selección argentina se llega Ujú, a reivindicar de otro país más que de Argentina, yo sí, creo que no puede jugar más en la selección directamente por sí, esta cosa que tenemos nosotros de... Bueno, sin embargo, allí, coincido. esto en Alemania es tomado con bastante naturalidad, digamos, porque, ¿no? O a pesar de, ahora ha crecido, si se quiere, el campo de la resistencia, ¿no? Sí. Y de hecho hubo polémica. Pero vos fíjate todas las integraciones que tiene que haber. Los hijos o nietos de inmigrantes que se tienen que sentir tan alemanes como los que no son hijos o nietos de inmigrantes. Y Ujú. después, los que no son hijos o nietos de inmigrantes que tienen que tomar a los hijos y nietos como tan nacionales como ellos. O sea, ahí es donde se ve este fenómeno de doble vida. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el error consiste en pensar que deben asimilarse, ¿no? El error, ahora, también la sociedad que recibe debe hacer un esfuerzo por, y eso parte por la educación, por abrirse mentalmente a la tolerancia, no al relativismo, pero sí a una determinada tolerancia. Y también, ojo, a no aceptar algunas cuestiones, porque, a ver, esto que se me entienda bien lo que voy a decir, pero Alemania en el último tiempo, desde el 2015, entraron 1,000,000 y pico de refugiados más o menos por año, refugiados y asilados, que no es lo mismo que migrantes, ¿eh? No, claro. ¿Entendés? Son situaciones, gente que venía con problemas y con problemas. Eso generó lamentablemente algunos incidentes a nivel delictivo. Alemania no estaba acostumbrada a eso. Es absolutamente minoritario en la cantidad de los que entraron los que delinquieron. No, Pero claro. de hecho aumentó la delincuencia en el sector no alemán. Y eso generó los focos estos que los partidos más de extrema derecha, digamos, eh, encontraron un lugar de discurso como para posicionarse y para... Bueno, hoy hay un gran consenso en los partidos que han ganado, los mayoritarios en Alemania, creo que en Europa también, que la inmigración se necesita. Es decir, que hay que jerarquizarla, hay que priorizarla, hay que trabajarla. Pero claramente, así como el nacional que delinque, debe ser sancionado aquel que no es nacional que delinque. O sea, el problema no es el origen, el problema es el Claro. delito. Claro, no, Eh, totalmente, totalmente. Ahí yo, por mi trabajo en Cataluña también, una de las cosas que también se suelen poner arriba de la mesa es, nada, la composición
de la población carcelaria, en donde la tasa Exacto. migratoria en la cárcel es muy superior al conjunto. Pero claro, ahí luego viene también cuál es la recepción que le da la sociedad a los migrantes y muchas veces no los empuja a la marginalidad y la marginalidad, todos lo sabemos, independientemente de la nacionalidad, conlleva a situaciones de Así irregularidad es. o incluso al delito. Así es. Y también además que cuando delinque un nacional tiene una cantidad de herramientas que no tiene el inmigrante para defenderse y tratar de evitar la cárcel. Eso también es cierto, ¿no? Absolutamente. También es Absolutamente de cierto. acuerdo. Pero es verdad que vos fíjate cómo el aumento, si se quiere, en términos electorales de los partidos muy anti-inmigración, no solo cumple el papel independiente de que van creciendo ellos, sino que corren todo el escenario político hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Como, bueno, justo estaba viendo, yo trato de leer la prensa europea todos los días seguro, y la alemana muy seguido también, estaba viendo como que también hay un consenso del gobierno actual de coalición de tomar algunas medidas que, ¿no? Para evitar el crecimiento de Sí, AfD, ¿no? sí, sí. A ver, ahí sí, claramente, no nos metemos en la coyuntura alemana, pero hay especulación política para no perder espacio político, digamos. Claro. Entonces ocurre con los partidos que son más catch-all parties, digamos, más Ujú. que buscan el espacio del otro. Y a veces los discursos se extremizan. Pero más allá de eso, creo que el consenso se resume en lo que te mencioné antes, es decir, en el amplio espectro la migración está valorada y es necesaria, y lo que sí es claro es que quizás ha habido algunas cuestiones que deben haber resuelto técnicamente previa en los gobiernos anteriores, que es Ujú. no extraditar a tiempo gente que ya estaba condenada por delitos. Claro. No era, no es mucho, pero es acelerar esos procesos para dar una sensación también de seguridad al ciudadano. Pasa en Suecia también. Suecia es increíble, digamos, lo que hace poco he leído que el alcalde de Malmo Ujú. es un pueblito en la frontera con Dinamarca, debe haber sido, lamentablemente cambió, unos lugares más bonitos en la Escandinavia, tranquilos. Bueno, el alcalde de Malmo viajó a Colombia para ver cómo hacían ellos para combatir el narcotráfico, Claro. que es otro tema que después vamos a ver. En Holanda, que es un lugar no es de producción, pero sí de tránsito, narcotráfico, uno ve que también algunos grupos migrantes, visiblemente no holandeses, con complicidad holandesa, porque si no es imposible, Ujú. son parte de esas mafias. Ahora, como vos bien decís, también hay que ver cuando dejas sin opciones Ujú. a alguien, lo empujás a la marginalidad, ¿no? Y esa es una dimensión que también hay que contemplar. Y No, y ahora pasan a ser mano de obra fácil y barata por parte del obvio, crimen organizado. obvio, el modelo Colombia, no modelo como país, me refiero en el narco en general, para un pibe que puede cobrar $100 o 200 o $300 por mes, porque va a trabajar por 30, si Claro. solamente tiene que entregar un paquete o entregar. Sí, eh, totalmente, totalmente. Cristian, yo te quería proponerte sí, si hacemos un segundo capítulo vinculado a estas cuestiones, porque hay algunas preguntas disparadoras que me gustaría ¿cómo no? charlar con vos, ¿no? Una que tiene que ver con, si se quiere, una tipología de las migraciones, porque uno ve que ¿Mm? es muy distinta la problemática de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, respecto a lo que ocurre en Europa, ¿no? En Estados Unidos se ve un poco sobre todo lo que es la presión migratoria, especialmente de América Latina, Centroamérica. de Centroamérica. Y en el caso europeo, lo que me gustaría abordar con vos es, de alguna manera, es antipático si se quiere ponerlo como título, pero yo creo que es necesario abordar, que es migración, Islam, terrorismo, porque claramente hoy esto está en el debate, está en la discusión y Sí, me sí, parece sí, que sí, sí. requiere de poder ir conversándolo. También que creo que podemos constituir un aporte en eso. Si te parece bien, podemos Con charlar un gusto. segundo capítulo. Sí, cómo no, con gusto, y pudimos integrarlo con otros temas también, si te Bien, parece. perfecto. Cristiano, bueno, no, y simplemente para cerrar entonces, eh, vos hoy dirías, a ver si logro interpretarte, la migración es una temática que hay que abordar porque nos guste o no nos guste, o le guste a quien le guste, por decirlo de alguna manera, va a estar.
porque es Es necesaria. que, pero te diría algo más filosófico, algo más profundo. Si yo tuviera que definir al ser humano en la Tierra, diría que es un ser migrante. Ah, Es decir, ¿qué hacemos acá? Hasta el planeta se mueve, no sabemos dónde vamos como sistema solar. claro, sí, sí. Creemos que somos los únicos porque todavía no vimos bajar a los marcianos que nos saluden. Pero me Claro, refiero que somos la esencia, a ver, los cristianos diríamos peregrinos, ¿no? claro. Pero la esencia peregrina o migrante es la esencia humana. Y no hay que ir muy lejos, en 2 generaciones las tenemos todos, las encontramos todos, a la vuelta de la esquina. Sí, Eso va a continuar. Si bien los números primeros que tiré parecen desmentir esa cuestión en términos de movilidad, hay movilidad interna, hay movilidad claro. interna, entonces, y después hay un deseo humano, esto también más filosófico, pero es el deseo humano de aceptar desafíos, de mejorar su existencia, de asegurar la- 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 a las generaciones que vienen un bienestar. Eh, ¿Cuántos padres hacen enormes sacrificios para que sus hijos puedan estudiar afuera y sus hijos después quizás se quedan y generan otro proceso? Entonces, yo creo que es estructural de la existencia humana y eso nos tiene que dar un poco más de humildad en términos de pensar que no es un fenómeno exclusivamente de los pobres o de aquellos que no tienen destino en la vida, porque todos fuimos pobres, Claro. y Sí, quizás o podemos seremos. llegar a hacerlo. No sabemos cuándo la próxima guerra cambia el escenario global. Exacto, Y eso, exacto. eso es el mensaje que cuando comenzamos estos desafíos, al final y al cabo, queríamos, me parece, compartir, que es estas cosas abstractas de la política internacional generan efectos en la vida cotidiana de la gente. No, Mucha gente no se da cuenta, no sabe por qué pasa, ¿no? Es como un movimiento geológico, un terremoto, una inundación, una cosa severa, fea. Pero esto es mucho más explicable, ¿eh? Porque hay fenómenos sociales, políticos, económicos, y que al fin y al cabo genera estas consecuencias, ¿no? mira, hay una frase, bueno, yo diría una poesía muy linda de Joan Manuel Serrat, vinculada a estas cuestiones, ¿no? Cuando él dice, no me siento extranjero en ningún lugar donde haya lumbre y vino tengo mi hogar, y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra la llevo en mí, una es fuerte y es fiel, la otra un papel. Porque Excelente. finalmente somos seres humanos, tenemos en nuestra mochila, por decirlo de alguna manera, toda una riqueza cultural, de tradiciones, independientemente del lugar en donde vivamos, ¿no? Porque finalmente Absolutamente. sentarnos sobre la idea de patria, ¿no? Que hoy es un pasaporte, por decirlo de alguna manera, empobrece a los seres humanos. Y desde el punto de vista de la complejidad de los problemas que tiene el ser humano en su desafío productivo, de trabajo, esa ductilidad y esa mezcla, por decirlo de una manera, que no es una mezcla, creo que enriquece. Es decir, aquel que está y cree, está encapsulado en que la realidad es solamente de una manera y no tiene contacto con otros, se empobrece. Ahí está el pobre. Exacto, A- exactamente. Casualmente se no migra. Casualmente se no migra. Es cierto. Bueno, Cristian, la verdad que un gusto y nos encontramos en el próximo capítulo de Desafíos Globales Contemporáneos. Te mando un abrazo desde acá, desde Buenos Abrazo Aires. grande y gracias por tu tiempo y tu colaboración. Gracias.